¿Qué áreas cerebrales están implicadas en la lectura? Veamos qué nos dice el doctor Alberto Fernández Jaén. Hola amigos, decía Emerson Page que si el cerebro fuera tan simple como para poder entenderlo, nosotros seríamos simples como para poder hacerlo. La complejidad del cerebro es enorme y las áreas que pueden estar implicadas, como bien dice el título, en la lectura son múltiples, sin duda. Hace poco, de hecho, me preguntaban al respecto en las redes y me preguntaban cómo se sabía, cómo se conocía qué áreas cerebrales estaban realmente implicadas en la lectura y en los trastornos específicos de la lectura o en la dislexia. Y esto justamente se sabe y se conoce gracias a las pruebas de neuroimagen, sobre todo las pruebas mediante estudios funcionales por PET o mediante resonancia nuclear magnética cerebral funcional o incluso mediante pruebas ya estructurales como la resonancia volumétrica. Estos estudios, sobre todo los funcionales, nos demuestran que cuando leemos se activa realmente todo el sistema nervioso central. Pero hay ciertas áreas de forma muy particular que se observan también en todos los estudios que se activan de forma muy significativa respecto al resto de las áreas cerebrales. Y estos estudios, todos estos estudios de resonancia funcional, PET o resonancia estructural, se recogen en diferentes estudios metaanalíticos, es decir, estudios que recogen a su vez decenas o cientos de estudios y nos demuestran justamente qué áreas son las que se activan de forma manifiesta en la lectura o durante la lectura y en contrapartida no se activan de forma tan clara o de forma tan evidente en pacientes, por ejemplo, con dislexia. Si tenemos que hacer referencia a estudios metaanalíticos al respecto, pues deberíamos nombrar, por supuesto, el estudio de Mayshock y colaboradores del año 2009 o los estudios del año 2009 y 2012 del grupo de Ritland y colaboradores, u otros estudios realizados en otras regiones, en otros países, unos europeos, otros americanos, como el de Paulesu y colaboradores publicado en el año 2014 o el del año 2015 de Pollack y colaboradores. Pues todos estos estudios metaanalíticos vienen a concluir o vienen a definir exactamente lo mismo, nos vienen a reflejar qué áreas son las que están implicadas en la lectura. ¿Y cuáles son estas áreas? ¿Cuáles son las áreas que están implicadas en el proceso lector? Podríamos decir de una forma indudablemente simplificada que hay tres áreas cerebrales muy implicadas en el hemisferio izquierdo: el área ventral, el área posterior y el área anterior cerebral. Cuando nos enfrentamos a una palabra, enseguida se activa el área ventral. Esta área ventral se activa en pocos milisegundos, entre 100 y 200 milisegundos, y se activa para el reconocimiento de la palabra. En esta área ventral se incluyen áreas de la corteza occipital y áreas de la corteza temporal. Y en esta última, de forma claramente significativa, el giro temporal inferior, el giro temporal medio y el giro fusiforme. Una vez que se activa para ese reconocimiento de la palabra, aparece una activación también muy rápida, casi inmediata, de las áreas posteriores, que incluyen sobre todo regiones parietales. Habría que destacar, sin duda, el giro supramarginal. Realmente el giro supramarginal izquierdo es el que se encarga de esa traducción de un grafema, de un garabato, a una decodificación fonológica, un fonema, activando a su vez el giro angular y el área de Wernicke, que ya va a empezar a dar significado a estas palabras. Una vez que pasa la lectura por este proceso, se activa el área anterior. El área anterior está caracterizada o está localizada, sobre todo en el caso de la lectura, en el giro frontal inferior, que engloba sobre todo su parte opercular y su parte triangular dentro del área de Broca. Este área va a mandar emisiones a la corteza motora para poder, de nuevo, emitir esa palabra y va a mandar refuerzo al área de Wernicke para fortalecer, de nuevo, el significado, el componente semántico de esa palabra. Como podemos ver, hay una implicación de tres áreas muy conocidas. Pues estas tres áreas se van a mielinizar, van a madurar de forma muy significativa a partir de los 5 o 6 años de edad. Con lo cual, siempre que hablemos de lectura o de la preparación a la lectura, nuestro cerebro va a estar preparado a partir justamente de esas edades. Y debemos recordar que la madurez, por decirlo de alguna manera, el desarrollo de estas áreas corticales se va a manifestar, se va a marcar indudablemente con la exposición a la propia lectura. Y a su vez, la disfunción, la mala función de esas estructuras va a estar muy vinculada a lo que conocemos como dislexia o trastornos específicos de la lectura. Y a su vez, las lesiones de estas estructuras se van a manifestar, entre otros aspectos, por la dificultad para leer. Es decir, un infarto en estas estructuras podría generar en un adulto la pérdida de lectura, es decir, la alexia. ¿Y cuál es mi opinión? Sin duda, mi opinión no puede ser otra. Cada vez sabemos más de las áreas que están implicadas en la lectura y, a su vez, de las áreas que están implicadas en la dislexia
por mera comparativa de activación de estas mismas estructuras. Y podemos comprobar cómo la disfunción, la mala función de estas estructuras que antes comentábamos, es decir, el área ventral, el área posterior y el área frontal, se pueden manifestar en un niño en forma de un trastorno específico de la lectura y en un adulto ante su lesión en una pérdida de esa lectura. El entrenamiento lector, como antes comentábamos, la exposición a la lectura, de hecho, va a activar y fomentar el desarrollo de estas tres áreas que comentábamos. Estos son los datos, esta es la evidencia en el momento actual. Seamos coherentes. Esta es mi opinión, pero insisto, solo mi opinión.